Ya. La clase pasada hemos visto lo que era el teorema del límite central, que en el fondo era utilizar entender que a medida de que el tamaño de la muestra crece, ¿no? La forma de la distribución de las muestras posibles, ¿no? Del estimador de interés, esta distribución muestral, se comporta como una normal, ¿no? Y eso facilita mucho las cosas porque ya tenemos que trabajar exclusivamente con la distribución normal, ¿no? Y ya no es necesario estudiar el comportamiento de la distribución muestral original, ¿no? Y eso es un avance interesante, ¿no? Eso es un avance interesante porque ya vamos a poder, con eso ya vamos a poder de alguna manera usar las propiedades de una distribución normal, ¿no? Por el mismo hecho, eh, como ya tenemos una aproximación para la media, va a suceder algo muy similar para los otros estimadores que de alguna manera tienen alguna derivación similar a la media, ¿no? Y es lo que vimos en la anterior clase, que por ejemplo para la diferencia de medias, esto también se cumpliría, ¿no? Para la diferencia de medias también cumpliríamos esto, de que a la diferencia de medias de dos poblaciones, ¿no? Con sus respectivos parámetros y sus respectivas varianzas de los datos, también se va a distribuir como una normal, ¿no? Igual se va a distribuir como una variable normal. Entonces, eso también se cumple en el caso de la diferencia de medias, ¿no? El teorema del límite central que nos aproxima a una normal, ¿no? Eh, Esto tanto como para la media como para la diferencia de media, ¿no? Para la diferencia de media, que ahorita vamos a ver de hacer un ejercicio conjunto. Y también esta propiedad se cumple, ¿no? Esta propiedad también se cumple para una proporción, ¿no? Esta propiedad también se cumple para una proporción, que no sé si está acá la formulita. Ya, esta propiedad también se cumple para una proporción. Ya. Ya, no necesariamente está acá, ¿no? Ya, está bien. Entonces, primero veremos el caso de la diferencia de medias. Primero veremos el caso de la diferencia de medias. De ahí vamos a ver el tema de la diferencia de proporciones, ¿no? Lo único que tenemos que recordar es que tenemos esta propiedad del teorema del límite central que se cumple. Así que aquí podríamos hacer un ejemplo bastante sencillo. Bueno, más que ejemplo, un problema para ustedes. Se tiene dos muestras, ¿no? Dos muestras de dos poblaciones, ¿no? Se tiene dos muestras de dos poblaciones. Bueno, vamos a tratar de ponerlo en términos de un ejemplo de clase, ¿no? Existen, ¿no? Existen dos paralelos en la materia de estadística 2, en la materia de estadística 2, ¿no? Se extrae una muestra, ¿no? Se extrae una muestra en ambos casos, se extrae una muestra se extrae una muestra en ambos grupos de tamaño 35, ¿no? Se ha sacado de ambos paralelos una muestra de tamaño 35, ¿no? Con los datos de la muestra, se encontró, ¿no? Se encontró que el promedio de edad, se encontró que el promedio de edad del paralelo A, ahora sí, que el promedio de edad del paralelo A es de 21.5 años, ¿no? Y del ¿no? Y del paralelo B de 20.7, ¿no? De 20.7. Si suponemos, ¿no? Si suponemos que las varianzas de ambos grupos
ambos grupos son iguales, ¿no? Son iguales, si suponemos que las varianzas de ambos grupos son iguales, y bueno, y el valor es, vamos a darnos un valor para la varianza, y el valor es a ver, el valor desde 1.9, ¿no? Y el valor es de 1.9, el valor de la varianza, ¿no? El valor de la varianza es de 1.9. Calcular la probabilidad, ¿no? Calcular la probabilidad que la diferencia de edades entre el paralelo A respecto al B, sea mayor a un año. Entonces existen dos paralelos de la materia estadística 2. Se extrae una muestra en ambos grupos de tamaño 35. Con los datos de la muestra se encontró que el promedio de edad del paralelo A es de 21.5 y del paralelo B de 20.7. Si suponemos que la varianza de ambos grupos son iguales y el valor es de 1.9, calcular la probabilidad que la diferencia de edades entre el grupo A respecto al B sea mayor de un año. ¿Qué queremos comprobar en el fondo? ¿No? ¿Qué queremos comprobar en el fondo? Y quisiéramos de alguna manera verificar que, o estamos postulando que las edades del grupo A, ¿no? Son mayores. En promedio, el grupo A tiene un año más de edad que el grupo B, ¿no? Que el paralelo B. Eso es lo que estamos en el fondo tratando de probar, ¿no? Saber un poco viendo lo que hemos hecho en la pasada clase, ¿no? Y ya teniendo principalmente este teorema, ¿no? Que es el que nos va a orientar a esto. ¿Cómo cómo resolverían este problema? A ver, vayan trabajando. Nos daremos unos 5 minutos para esto. Después lo vamos a resolver conmigo, para esta diferencia de medias. A ver, vayan trabajando unos 5 minutos, ¿no? Si alguien lo tiene antes, le puede poner el valor en el comentario y después lo resolvemos conmigo, ¿no? Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Hay que recordar, ¿no? Esta diferencia de medias en el fondo tiene un comportamiento como una normal, ¿no? Esto tiene un comportamiento como una normal. Entonces voy a anotar esto acá arriba, ¿no? Por el teorema del límite central, ¿no? Por el teorema del límite central, ¿no? Solución. Por el teorema del límite central, ya que las n, ¿no? ya que el tamaño de muestra es mayor a 30, ¿no? Estamos pensando que el tamaño de muestra es grande, digamos, ¿no? Se tiene lo siguiente. Podemos nosotros afirmar que esta diferencia de medias de la A y B se distribuye como una normal, ¿no? Se distribuye como una normal, ¿no? Esta se distribuye como una normal. Esta variable se distribuye como una normal. ¿No? Se distribuye como una normal. ¿Con qué parámetros? ¿No? Eso es lo más importante. ¿Con qué parámetros? La media, el centro de la normal es mu de x1 menos mu de x2. Como yo no tengo estos datos, los estimo con los datos de la muestra. Los datos de la muestra es 21.5 y 27. Entonces, esto sería 21.5 menos 20.7. Ese es el valor del promedio de esta normal, ¿no? 21.5 menos 27, que ahorita lo vamos a operar, ¿no? ¿Y quién es su varianza? ¿No? Su varianza dice que tiene esta forma. ¿Qué nos dicen de la varianza? Si suponemos que la varianza de ambos grupos son iguales, es decir, estos valores son exactamente los mismos, ¿no? Y el valor es de 1.9, ¿no? Entonces aquí tendría un 1.9, 1.9.
Y además nos dicen que el tamaño de muestra es de 35, ¿no? El tamaño de muestra es 35. Entonces tendría algo así, ¿no? 1 noveno, ¿no? 1 noveno dividido entre 35, más, ¿no? Más 1 noveno dividido en 1.9 dividido entre 1.35, entre 35. Ahora sí, ¿no? Su media, que sería exactamente igual a esto, y la varianza, por la fórmula de la diferencia de medias, 1.9 dividido entre 35 más 1.9 dividido entre 35. Eso nos arroja una normal con ya los valores conocidos, ¿no? Con los valores determinados. Entonces puedo decir que, por ejemplo, el centro de esta normal es de 21.5 menos 20.9. Su centro está en 0.6, ¿no? Su centro está en 0.6, 0.6. Y la varianza es 1.9 dividido entre 35 más exactamente lo mismo, ¿no? Que sería 2 veces 1.35, ¿no? Que es 0.1086, ¿no? 0.1086. Para ser un poco más preciso, 0.1086, ¿no? 0.1086, ¿no? 1 noveno sobre 35, 1 noveno sobre 35. Esta es la varianza, ¿no? Esta es la varianza. Entonces ya tengo de alguna manera la distribución de la diferencia de medias. Por lo tanto, ¿cómo resolvería esto? Dado que esto se distribuye como una... como esta se distribuye como una normal, ¿no? Yo voy a estandarizar, ¿no? Si recuerdan cuál era el proceso de estandarizar, esta va a ser una variable z ahora, ¿no? Una variable z de tal forma que esta z sea mayor o igual, y estandarizo este 1. ¿Cómo estandarizo el 1? Le resto su media y le divido entre su desviación estándar. Entonces aquí sería algo así, ¿no? Sería 1 menos la media es de la normal, ¿cuánto? 0.6. Dividido, ¿no? Dividido entre su desviación estándar. Acá tengo la varianza. Entonces debería ser de entre la desviación estándar, que es 0.1086, la raíz cuadrada de eso, ¿no? Que sería como la raíz de 0.1086, ¿no? Esa sería la estandarización del 1, ¿no? A ver, Edwin dice, es 27, a ver, es 27. 21.5, 27, ¿sí? Ah, aquí mi error, sí, tienes razón. Aquí sería 21.5 menos 20.7. Ah, ya, el centro está en 8, ¿no? El centro está en 8, mi error. Esto sería, es una normal con centro en 0.8, ¿no? En 0.8, perdón. Ahora sí. La varianza no cambiaría, ¿no? La varianza no cambiaría. La varianza es exactamente la misma, ¿no? 0.1086. Si recuerdan de estadística 1, entonces estandarizo, ¿no? Esta xa menos xb, como es una normal, le resto su media, le divido entre su desviación estándar, esa es la variable z, y hago lo mismo en el 1. 1 menos su promedio, el promedio era de 0.8, 1 menos 0.8 dividido entre la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Esa es la desviación estándar, 0.1086. Esto es lo que yo debería de resolver, ¿no? Esta probabilidad es la que deberíamos resolver. Haciendo las operaciones respectivas, esto será la probabilidad de que z sea mayor a, y aquí hago, ¿no? 1 menos 0.8, todo eso dividido entre la raíz cuadrada de 0.1086, ¿no? Esto había sido 0.60, ¿no? 0.6068. Esto es igual a 0.6068, 0.6069, ¿no? Redondeando 3 dígitos, ¿no? Y bueno, no, ni siquiera, ¿no? Deberíamos utilizar ahí la tabla de la normal. Les he pasado la tabla de la normal la anterior clase. Y a ver, la tabla de la normal, ¿a cuántos decimales trabaja? Voy a cargar ahí la tablita de la normal que teníamos.
trabaja a dos decimales, digamos, ¿no? Mucho no podemos hacer tampoco, ¿no? Entonces, en temas prácticos, deberíamos redondear a dos decimales, ¿no? 0.61, ¿no? 0.61. ¿No? Para trabajar con la tablita de la normal, ¿no? Esto por definición de probabilidades es como 1 menos el valor de tablas, ¿no? 1 menos phi del valor de tablas de 0.61. 1 menos el phi de 0.61, ¿no? Este sería el valor de tablas de 0.61. Ese valor de tablas de 0.61 está aquí. 0.6, 0.61 es este, ¿no? 0.7291, ¿no? 0.7291. 0.7291 y finalmente entonces ya tengo esa probabilidad que sería igual a 0.2709, digamos, ¿no? 0.2709, 0.2709. Esa es la probabilidad de que el paralelo A tenga en promedio un año más de edad que el paralelo B, ¿no? Esa sería la probabilidad. Ahí, por ahí hay temas de redondeos. A ver, revisaremos que todo esté bien. 21.5, 27.08, 0.1086. ¿No? Creo que está todo en orden. Ya. En el R voy a aprovechar aquí que estamos en el programa. El valor más preciso, ¿qué sería? ¿No? Sería 1 menos el P norm, ¿no? El valor de la normal, el P norm de la variable, ¿no? De la variable, en este caso, del cuantil, ¿no? Del cuantil. Este cuantil es el que deberíamos construir así, ¿no? 1 menos la media, que era 0,8, eso no va a cambiar, dividido entre la desviación estándar, ¿no? Y la desviación estándar para nosotros era la raíz cuadrada de 1.9 dividido entre 35. Dos veces eso, ¿no? Porque se está repitiendo, ¿no? En el fondo. ¿No? El valor exacto, sin perder decimales y todo lo demás, ¿no? Es 0.2719, ¿no? En el R sería esta línea, ¿no? Pero así paso por paso, con lo de estadística 1, igual, ¿no? Es parecido, ¿no? Estamos perdiendo justamente, ¿no? Al redondear por temas de limitaciones de tabla y todo lo demás, perdemos un poco de precisión, ¿no? Y el valor así preciso es 0.2719, ¿no? Ya, preguntas, dudas. Ya, entonces esa sería nuestra distribución para la diferencia de medias, ¿no? Ya, entonces, con eso en mente, veremos el otro caso, ¿no? Veremos el otro caso. Que sería ya, por si acaso ahí en los apuntes va a haber un ejercicio más adicional, ¿no? Para la diferencia de medias, muy parecido a lo que hemos hecho, ¿no? Muy parecido a lo que hemos hecho con otros datos, ¿no? Ahora sí veremos la distribución la distribución muestral para la proporción, la distribución muestral para la proporción, ¿no? La proporción es un caso muy especial, ¿no? Es un caso muy especial. En el fondo una proporción es un promedio, ¿ya? En el fondo una proporción es un promedio. Solo que los datos con los que se construyen esta proporción son datos binarios, ¿no? Entonces, ¿no? La proporción no es nada más que un caso especial para la media, ¿no? Para esta variable x que toma valores binarios.
según alguna característica de interés, ¿no? Según alguna característica de interés. En el fondo, una proporción se la puede entender de esta manera, ¿no? Como la cantidad de elementos que cumplen una característica dividido entre el total de los elementos, ¿no? Que no es nada más que el promedio, es como una sumatoria de estas xy dividido entre n, ¿no? A ver, esto lo voy a enfatizar acá para que se vea mejor. Esta proporción lo podemos entender así, ¿no? Esta proporción lo podemos entender de esta forma. Ya. La proporción no es nada más que el conteo de casos dividido entre el total de población, digamos, ¿no? Quiero conocer la proporción de mujeres que están en la materia de estadística 2. Cuento a todas las mujeres y dividimos entre el total de la población. Esa es una proporción. Si una proporción le multiplicamos por 100, tenemos un porcentaje, ¿no? ¿Qué tal si este conteo, digamos, este conteo de la característica A, que puede ser cualquier cosa, yo lo veo como una sumatoria de unos, ¿no? Esa es justamente la idea de verlo como un promedio. Esta es la definición de un promedio como tal. La sumatoria de una variable dividida entre el total de la población. Esta xy podría ser definida de la siguiente forma. Toma el valor 1 para cuando el individuo pertenezca a la clase de interés y toma el valor de 0 en otro caso, ¿no? En cualquier otro caso. Entonces, si trabajamos con esa idea, ¿no? Esta es la definición de un promedio cualquiera, ¿no? Esta es la definición de un promedio cualquiera. Entonces, este es el parámetro de la proporción. Este es el parámetro de la proporción. Y bueno, en el fondo, como es un promedio, también nosotros podemos utilizar el teorema del límite central para esta proporción, ¿no? Para esta proporción. Igual pudiéramos utilizar el teorema del límite central, ¿no? Entonces, si este es el parámetro que está en términos del universo, ¿no? Está en términos del universo este parámetro, podríamos nosotros definir al estimador, ¿no? Nosotros podríamos definir al estimador de la siguiente forma, ¿no? El estimador de esta proporción, que es la poblacional, la podemos ver en términos de la muestra de esta forma, ¿no? Como la sumatoria en la muestra de estas xy dividido entre n, ¿no? Noten que es así como un estimador por copia. O lo que es lo mismo, contar la característica A en la muestra y dividirlo entre el total de la muestra, ¿no? Este sería un estimador, ¿no? Basado en este criterio que habíamos visto antes, de que puede ser un estimador insesgado de la proporción poblacional, ¿no? Entonces, este es un buen estimador, ¿no? Y justamente eso nos va a mencionar el teorema siguiente, ¿no? Acá lo importante es entender que en el fondo son lo mismo, ¿no? En el fondo un promedio y una proporción son lo mismo y que la proporción es un caso especial donde se trabajan exclusivamente con datos binarios, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema? Para este estadístico, para este estimador, ¿no? Para este estimador de la proporción muestral, ¿no? De la proporción muestral, se cumple cuando n tiende al infinito. Bueno, se cumple cuando n tiende al infinito. Bueno, ni siquiera cuando n tiende al infinito inicialmente, ¿no? Se cumple por el momento. Aquí voy a poner se cumple. Para este estadístico, para este estimador, ¿no? Se cumple. Primero, es un estimador insesgado, ¿no? Primero, para empezar, es un estimador insesgado. La esperanza de este elemento es igual a la proporción, ¿no? La esperanza de ese elemento es igual a la proporción poblacional.
Esto por transitividad, dado que es una media y es un caso particular de la media, ¿no? Por el teorema 1 que habíamos visto, esto es verificable, ¿no? Esto es verificable dado que es como una media, ¿no? Otra cosa interesante de esto es conocer la forma de la varianza, ¿no? Conocer la forma de la varianza de la proporción, ¿no? Que tal vez esto sí es más interesante de tenerlo, ¿no? La varianza de este estimador, ¿no? La varianza de este estimador, ¿no? Será bien parecido a la varianza de la media, ¿no? Si se acuerdan cuál era la varianza de la media muestral, era sigma cuadrado sobre n, ¿no? En este caso va a tener exactamente la misma forma, solamente que este sigma cuadrado tendrá alguna característica especial, digamos, que ahorita la vamos a desarrollar, ¿no? Sobre n. No, misma varianza, porque es igual, es una media, así que esa propiedad se hereda, ¿no? Y bueno, y lo último, ¿no? La última propiedad, aquí sí podríamos enfatizar que cuando n tiende al infinito, ¿no? Cuando n tiende al infinito, cuando n tiende al infinito, esta última propiedad se va a cumplir. Que el estimador se va a comportar como una distribución normal, ¿no? Se va a comportar como una distribución normal. El estimador se comporta como una normal, con su centro en el parámetro y su varianza dada de esta forma, ¿no? Y su varianza dada de esta forma. Y ya está, ¿no? Hemos llegado exactamente a lo mismo que la diferencia de medias, ¿no? Hemos llegado exactamente a lo mismo que a la diferencia de medias o al teorema del límite central para la media, ¿no? Solo que esta tiene este comportamiento, ¿no? Tal vez de esto lo interesante es un poco empezar a ver quién es este sigma, ¿no? ¿Quién es este sigma? Porque la principal diferencia en este punto es el sigma, este sigma de A, ¿no? Hay que un poco entender qué forma tiene. Para eso, ver eso sí lo haremos en una pizarra. Para ver la forma que tiene este sigma de A, ¿no? Que es la varianza de la proporción, ¿no? Es la varianza de la proporción. Entonces, a ver, voy a ir abriendo una de las pizarras. Aquí está. A ver, vamos a irnos hacia el final de esto aquí. A ver, denme un momentito mientras estaba preparando la pizarra. A ver, denme un momentito mientras no está cargando algo. Ya, a ver, denme un momentito, no me está funcionando esto.
ahora sí, perdón. Ya, ahora sí. No, ¿qué estamos diciendo en este caso del estimador de la proporción? La proporción en términos del parámetro, en el fondo, es la cantidad de elementos de una característica sobre el total de elementos, ¿no? Esto igual se lo puede ver como como un promedio, ¿no? Como un promedio. Donde cada una de estas xy, ¿no? Toma el valor de 1 y 0, 1 cuando la unidad diésima pertenece a la característica A o tiene la característica A y 0 en otro caso, ¿no? Es lo que hemos dicho sobre esta variable xy, ¿no? El estimador, un estimador de este parámetro A, que está en función de la muestra, podría ser escrito como el total de A dividido entre n minúscula, perdón, entre n minúscula, lo que es lo mismo la sumatoria de S de las x sub i dividido entre n, ¿no? Con la misma idea de las xy, sigue siendo una variable binaria, ¿no? Con esto en mente, lo más importante en este punto es que esta P sub A se distribuye como una normal, ¿no? Se distribuye como una normal, con el centro en el parámetro, y su varianza como sigma cuadrado de A sobre n. Ahora, la pregunta es, ¿quién es este sigma cuadrado de A? ¿No? ¿Quién es este sigma cuadrado de A? Si va a hacer eso, ojo. Este sigma cuadrado de A es la varianza de los datos, ¿no? Si recuerdan cuál era la fórmula de la varianza de los datos, era la sumatoria sobre el universo de las xi menos x barra, bueno, en este caso como estoy con el universo, esto sería menos el mu de x elevado al cuadrado, todo esto dividido entre n, ¿no? O la fórmula corta de esto que era la sumatoria de las xi al cuadrado dividido entre n menos el mu de x elevado al cuadrado, ¿no? Esto era la fórmula de una varianza cualquiera, ¿no? De una varianza cualquiera. Esa era la fórmula de la varianza. Ahora, si aquí introducimos nosotros este concepto de binarios, ¿no? Este concepto de binarios, nosotros en el fondo, ¿qué estamos diciendo? Que esta de acá, esta sumatoria, aquí le voy a poner, esta sumatoria sobre el universo de esta xy sobre n, ¿no? Que para nosotros por este momento tiene el nombre de proporción de A, la proporción de A, ¿no? En el fondo es un promedio, para nosotros este es como si fuera un mu de x, no solo que este es un caso particular, ¿no? Cuando la xy solamente toma valores binarios, ¿no? En el fondo es la mu de x, esta proporción de A. Entonces, cuando la xy es binaria, ¿no? Para xy binaria, ¿no? Para xy binaria, ¿qué pasará con la fórmula de una varianza? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué pasará con la fórmula de la varianza? ¿Qué pasará con este primer término? La sumatoria de xy al cuadrado dividido entre n. Si xy es binaria, es decir, son unos y ceros, si el 1 o el 0 lo elevo al cuadrado, eso no tiene ningún efecto. Esto se queda como la sumatoria de xy, este es en el universo por si acaso, sobre n, ¿no? El cuadrado desaparece al ser binario, porque el cuadrado no afecta, ¿no? Si es elevado al cuadrado o al cubo, ¿no? Como xy es binaria, eso no importa. Menos este mu de x al cuadrado para mí es el p sub a, ¿no? Este sería el p sub a el cuadrado, ¿no? Por lo tanto, bueno, ¿esta quién es? La sumatoria de x y sobre n. También es el p sub a, ¿no? Porque es la misma forma. Este también es la proporción de A menos la proporción de A al cuadrado, lo que me da la proporción de A de 1 menos la proporción de A, ¿no? De 1 menos la proporción de A. Este había sido el sigma cuadrado de A, ¿no? P por 1 menos P, ¿no? P por 1 menos P. Esta es como una Bernoulli en el fondo, ¿no? Porque si esta xy son unos y ceros, ¿no? En el fondo es como una especie de Bernoulli, ¿no? Y la varianza de la Bernoulli es P por Q, ¿no? Y esto es P por 1 menos P, ¿no? Ya tengo entonces el sigma cuadrado de A, ¿no?
Por lo tanto, yo podré decir lo siguiente. Perdón. Por lo tanto, yo podré decir lo siguiente. Lo haré nomás con este rojo. El estimador de la proporción de A se comporta como una normal con un centro en P, bueno, con su centro en P sub A, y varianza como P sub A de 1 menos P sub A dividido entre N, ¿no? Estoy reemplazando el sigma cuadrado de A como P por 1 menos PA. Y esta será la distribución por el teorema del límite central de la proporción, ¿no? Esta será la distribución de la proporción por el teorema del límite central. Y con esto ya tengo casi todo, ¿no? Con esto ya tengo casi todo. Por lo tanto, ¿no? Aquí está el mismo desarrollo, ¿no? El mismo desarrollo que hemos visto de P sub A de 1 menos P sub A, la demostración de eso, que es básicamente lo que hemos ido haciendo en la pizarra, ¿no? P sub P menos P sub A. Entonces, yo de acá puedo decir justamente eso, ¿no? Yo acá ya podría afirmar, ¿no? Y acá entonces, ¿no? Entonces, el estimador de la proporción, ¿no? de esta característica es A, se había sabido comportar como una normal con su centro en el parámetro de A y su varianza dada por P de A multiplicado por 1 menos P de A dividido entre N, ¿no? Por si acaso esta es la varianza, ¿no? La varianza. Para que se vea mejor, left y right, ¿no? Igual, tengo ya la distribución muestral para el estimador de la proporción, ¿no? El estimador muestral para la proporción. Un problema para ustedes. Un problema para ustedes, ¿no? Se tiene una muestra aleatoria de un grupo, se tiene una muestra aleatoria de tamaño 50, ¿no? De un grupo de estudiantes, donde se verificó, ¿no? Se tiene una muestra aleatoria de tamaño 50 de un grupo de estudiantes, ¿no? Donde se verificó que 42 de ellos, ¿no? 42 de ellos cuentan con acceso a internet, mediante un plan mensual, en sus casas, ¿ya? Se tiene una muestra aleatoria de tamaño 50 de un grupo de estudiantes, donde se verificó que 42 de ellos cuentan con acceso a internet mediante un plan mensual en sus casas, ¿no? Pregunta, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que el 95% de estos estudiantes, tengan, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que más, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que más del 95% de estos estudiantes tengan acceso a internet? Internet mediante un plan mensual, ¿no? Mediante un
plan mensual en sus casas. No se olviden que esto es una muestra, ¿no? Quisiera, por eso calculo probabilidades para ver cómo a partir de esa muestra puedo proyectar esto hacia el universo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que más del 95% de estos estudiantes tengan acceso a Internet mediante un plan mensual en sus casas? A ver, unos 10 minutos para que vayan pensando cómo se resuelve, cómo podríamos utilizar esto, bueno, unos 10 minutos para que lo vayan resolviendo. Tenemos todos los insumos, básicamente hay que utilizar esta definición de acá, ¿no? de normalidad, y bueno, aproximar a este estimador, ¿no? Con el estimador muestral, ¿no? Que nuestro estimador muestral no es nada más que ¿no? La cantidad de casos en la muestra sobre el total de la muestra, ¿no? Este es el P sub A, ¿no? Entonces, a ver, vayan trabajando y después lo hacemos conmigo. Unos 10 minutitos para esto. Vayan avanzando. ¿Qué tal? ¿Alguien tiene algún valor? ¿Qué tal? ¿Alguien tiene algún valor para esta distribución? Bueno, para este ejercicio. A ver, vamos resolviéndolo conmigo. Nos habla de un porcentaje, ¿no? Nos habla de un porcentaje del 95%. No se olviden ahí que una proporción multiplicada por 100 es un porcentaje, ¿no? Por lo mismo, un porcentaje dividido entre 100 es una proporción, ¿no? Para empezar, ¿no? Puedo empezar a establecer ciertas pautas. Solución, el estimador, ¿no? El estimador de la proporción es ¿cuál? ¿No? Entonces puedo escribir al estimador, que eso ya lo puedo construir de hecho ahora, ¿no? Que sería este estimador de la característica A. Para nosotros esta característica A es con Internet, digamos, ¿no? Internet, por decir. Internet, ¿no? La proporción de personas que tienen Internet. Por la definición, ¿no? Por la definición, esto es una fracción entre lo que observo en la muestra, 42 personas, sobre lo que tengo en la población, 50 personas, ¿no? Esa es la proporción de personas que tienen Internet, ¿no? En la muestra. 42 dividido entre 50, ¿no? 0.84. 0.84. Esto sería igual a 0.84. Lo que en el fondo, ¿no? Lo que en el fondo equivale al 84%, ¿no? Al 84%. Esto en el fondo equivale al 84%, la proporción de Internet. Ya, entonces, ¿qué es lo que me queda ahora para resolver esto? Es, bueno, por el teorema del límite central sé que esta proporción tiene este comportamiento, entonces lo calcularé, ¿no? Voy a copiar todo esto aquí abajo. Yo sé que esta proporción de A, que para mi caso es la proporción de Internet, ¿no? La proporción de estudiantes con Internet, se distribuye como una normal. Como no tengo este P sub A, lo voy a reemplazar con el 0.84, ¿no? 0.84. Media en 0.84, porque ese es su estimador. En la varianza, lo interesante es que igual tengo toda la varianza en función del PA, ¿no? Del parámetro, así que los voy a estimar en función de quién, lo voy a estimar en función del estimador que ya tengo. Entonces, donde vea P sub A, para mí eso va a ser 0.84. Esto igual 1 menos 0.84 dividido entre n, que ya sé que es 50. Y esa sería la varianza de esta proporción, por ejemplo, ¿no? Lo único que estoy haciendo es reemplazando. Por lo tanto, esta es una normal con su media en 0.84. Y su varianza, bueno, esto ya la puedo calcular, ¿no? Como 0.84 multiplicado por 1 menos 0.84. Todo eso dividido entre 50, ¿no? Todo eso dividido entre 50. Que había sido 0.00026, ¿no? 8.
Esa es su varianza, su varianza. Ya. A ver, ahí Edwin pregunta por qué sería 50 y no 42. Bueno, es por la proporción, ¿no? Aquí la proporción de interés es la proporción de estudiantes que tienen internet. ¿Cuántos estudiantes tienen según esto? 42 de 50. 42 de 50. ¿No? Porque esa es la cantidad de los estudiantes que tienen internet de los 50 que se han entrevistado, digamos, en esta muestra aleatoria. ¿No? Por la definición de una proporción, ¿no? La proporción finalmente es eso, ¿no? Es la cantidad de casos sobre el total. Es como una probabilidad teórica, ¿no? Es como una probabilidad teórica. ¿No? Y ya con eso podemos construir la distribución de la normal, 0,84, su media y su varianza. ¿Y qué pide, no? ¿Cuál es la probabilidad que más del 95% de estos estudiantes tengan acceso a Internet? Entonces, el ejercicio formalmente pide ¿cuál será la probabilidad de que esta proporción de Internet, ¿no? Esta proporción de estudiantes con Internet, supere el 95%, que en términos de proporciones eso significa el 0,95, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que esta proporción de Internet, de acceso a Internet, supere el 95, el 0,95? Y esto ya se convierte en un problema de estadística 1. Dado que sé que la proporción se comporta como una normal, lo que me queda es estandarizar, ¿no? Esto se volvería como una z mayor a 0,95 y ese 0,95 lo estandarizo, ¿no? Que sería, a ver, para que se vea bien ese proceso de estandarización, lo voy a poner nomás en fracciones. Que sería el 0,95 menos el promedio, que es 0,84, dividido entre la desviación estándar, en este caso la raíz cuadrada de esa varianza, ¿no? La raíz cuadrada de esa varianza. Es lo que tengo que ir resolviendo. Esto sería igual a la probabilidad de z, que sea mayor a 0,95 menos 0,84, todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 0,002688, ¿no? Esto había sido 2.12, ¿no? Vamos a trabajar con dos decimales para trabajar con la tabla de la normal, ¿no? 2.12. Por definición de probabilidades y para trabajar con la tabla de la normal, este es equivalente a phi de 2.12. Y esto había sido 1 menos el phi de 2.12, lo puedo buscar en la tabla. Aquí está la tabla, aquí está el 2.1 y el 2.12 es este, ¿no? 2.12. 0.9830, ¿no? 0.9830. 0.9830. Por lo tanto, la probabilidad buscada es de 0.017, ¿no? 0.017. Por lo tanto, la probabilidad de que más del 95% de los estudiantes tengan internet es muy poco probable, ¿no? Es poco probable que eso suceda, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. La estimación era del 84%, ¿no? La estimación es el 84% tiene internet. Nosotros con estas probabilidades de alguna manera le estamos diciendo, bueno, ¿será que ese 84 puede llegar a ser 95? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de que el estimador en realidad sea superior a 0,95? Y nos dice, bueno, eso es muy poco probable. Eso es muy poco probable que suceda. Entonces, creo que es nomás cercano al 0,84, digamos, ¿no? La proporción de estudiantes con acceso a Internet en sus casas, ¿no? En un tema mensual, ¿no? Entonces, como ven, a partir de la estandarización es lo mismo que han hecho en estadística 1 para la distribución normal, exactamente lo mismo que han ido trabajando.
Tal vez lo único que se ha ido incorporando en este concepto es definir bien, ¿no?, los parámetros, ¿no? Bueno, construir bien el estimador y definir el teorema del límite central que lo acompaña, ¿no?, que lo acompaña. Acá estamos usando el teorema del límite central porque la muestra es de 50, la muestra es mayor a 50. Perdón, la muestra es de 50 y esa es una muestra grande para nosotros, ¿no? Parece mayor a 30, ¿no? Bueno, es mayor a 30, ¿no? Entonces esa es la idea fundamental en esta parte. Ya. Preguntas, dudas, antes de pasar al siguiente punto. ¿Todo bien? No sé, su compañera Yeloska, por ejemplo, ya llegó al resultado, ¿no? A las 15:15. Súper. Ya, entonces ya tenemos justamente la proporción más como una medida adicional. Ya. Por si acaso, este de acá lo dejo simplemente como una simulación, ¿no? Esta es una simulación en R, ¿no?, del teorema del límite central, para una proporción, ¿no? A nosotros nos interesa más que todo para la parte ya de ejercicios, o es ya la aplicación y esto, ¿no? Pero si queremos convencernos de la normalidad y todo eso, esta simulación es útil, ¿no? La dejo ahí para que igual, ¿no?, la tengan y la puedan revisar. Hay otro ejercicio más que se puede explorar, ahí también lo pueden revisar, ¿no?, que tiene igual la misma idea, ¿no? La misma idea. Y bueno, en este punto ya nos interesa empezar a ver otras distribuciones que son un poco más extrañas, ¿ya? Que son un poco más extrañas. Y en esta idea queremos ver la distribución muestral, pero ahora de la varianza, ¿no? Nuestro objetivo ya no es algo tan sencillo como una media, ¿no?, sino que vamos a complejizar esto y vamos a tratar de estimar la varianza poblacional, ¿no? Tratar de estimar la varianza poblacional. Vamos a recordar que cuando nosotros estudiamos una variable en algún universo, ¿no?, en una población de interés, podemos estar interesados en el promedio, como lo hemos visto antes, con el promedio, la diferencia de medias, la proporción, ¿no? Todas estas son derivaciones de la media. Pero pueden haber escenarios donde también estemos interesados en la variabilidad de esta variable x, ¿no? También podemos estar interesados en la variabilidad de esa variable x. Y la variabilidad de esa medida o de esa variable en la población se la calcula con la varianza, ¿no? Esta es la varianza poblacional, ¿no? Esta es la varianza poblacional, que no era nada más que las distancias o las diferencias de cada dato a su promedio elevado al cuadrado, todo eso dividido entre n, ¿no? En el fondo es como un promedio de distancias al cuadrado, ¿no? En el fondo la varianza es un promedio de distancias al cuadrado. Entonces, podemos estar interesados justamente en estimar a esta, ¿no? En estimar a esta. Noten que en el ejercicio que hemos visto antes de la diferencia de medias, hemos asumido que la varianza nos las habían dado, ¿no? Decía para una muestra de 35 estudiantes y una varianza de 1.9, por ejemplo, ¿no? Una varianza de 1.9. ¿Qué pasa si no nos dan la varianza, ¿no? ¿Qué pasa si no nos dan la varianza? ¿Qué es lo más usual? No vamos a tener una varianza conocida de la población. Lo más seguro es que tengamos que estimar esta varianza, ¿no? Lo más seguro es que tengamos que estimar esta varianza, ¿no? Recordando algo muy sencillo, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, estos 5 numeritos, 10, 15, 20, 35, la media es el promedio de esos 5, que es básicamente 20. Y si calculamos la varianza siguiendo esta fórmula, esa varianza es de 70, digamos, ¿no? Podemos así aquí hacerlo rápidamente, ¿no? Si tenemos estos 5 numeritos, el 10, el 15, el 20 y el 35, si yo le saco eso a la media, ¿no?, ahí tendré una media de 20. Y estos numeritos también yo quisiera sacarle, por decir, la varianza, ¿no? Por definición.
Por definición, la varianza, ¿qué es? Cada uno de esos datos dispersado de su media, esos elevados al cuadrado, la suma de todo eso, y todo eso dividido entre la cantidad de datos, que son 5, ¿no? Es la varianza de 70. Entonces, yo puedo querer sacar muestras de esta población y estimar o la media o estimar la varianza, ¿no? En este caso ahora nos interesa estimar la varianza, ¿no? En este caso en particular ya nos interesa estimar la varianza. La pregunta es quién será un estimador, ¿no? La pregunta es quién será un estimador bueno de esta varianza, ¿no? ¿Quién será un estimador bueno de esta varianza? Podríamos hacer algo muy similar a lo que hemos ido haciendo para, por ejemplo, para otros estimadores, postular a alguien que pueda ser el candidato a ser un estimador de esta varianza, ¿no? A ser un estimador de esta varianza, ¿no? Entonces, en realidad, ¿no? Un estimador candidato, vamos a poner por el momento candidato a ser estimador de la varianza, podría ser, ¿qué tal si yo copio esta fórmula, pero y lo pongo en términos de la muestra, digamos, ¿no? Copio esto y lo pongo en términos de la muestra, ¿no? Podría ser un candidato, ¿no? Podríamos decir, ah, bueno, yo voy a estimar a este de la siguiente forma, ¿no? Le voy a poner un sombrero y mi estimador va a ser lo mismo, una sumatoria sobre la muestra de las XY dispersadas, la media muestral, es decir, el X barra. Todo esto dividido entre N, ¿no? Yo podría postular a este como un candidato a ser un estimador. Un estimador candidato para estimar a la varianza podría ser este, por ejemplo. No podría ser este. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, este estimador no es un estimador insesgado. No es un estimador insesgado. Es bien tentador utilizar este, que es como un estimador por copia, pero sucede que este no es un estimador insesgado, ¿no? ¿Y cuál es la importancia del insesgadez? Que nuestros dardos van a dar en el centro, ¿no? Si es insesgado, va a dar siempre cerca del parámetro. Y si no es insesgado, va a tener un leve sesgo a algún lugar, ¿no? Se va a mover del objetivo que yo tengo, ¿no? Entonces, sin embargo, este estimador no es un estimador insesgado, ¿no? ¿Cómo se lo estudiará? ¿No? ¿Cómo se lo estudiará en el próximo capítulo? ¿No? No es algo que vamos a discutir ahora, pero esto lo vamos a ver con más calma en el próximo capítulo. Se lo verá en el próximo capítulo. Ahora, ¿no? Ahora existe un estimador que sí logra ser insesgado de la varianza poblacional, Entonces, sí existe un estimador insesgado de esta varianza poblacional, sí existe, ¿no? ¿Quién es ese estimador? ¿No? ¿Quién es ese estimador? Se lo conoce como la varianza muestral, ¿no? Este se conoce como la varianza muestral, ¿ya? Este estimador que nosotros vamos a escribir en un momento más, se lo conoce como la varianza muestral, ¿no? Se lo conoce formalmente como la varianza muestral. Hay toda una discusión de esta varianza muestral, ¿no? Hay toda una discusión de esta varianza muestral. Es bien interesante estudiarla en términos de sus propiedades y cómo, o sea, cómo esta que es un estimador por copia, ¿no? es sesgado y cómo esta otra es un estimador insesgado. Se los voy a poner así, ¿no? El estimador
de la varianza que es insesgado, normalmente se lo denota con una S, ¿no? Con una S. Quiero poner como el S cuadrado, ¿no? Este se conoce como la varianza muestral, ¿no? El S cuadrado se conoce como la varianza muestral. En algunos textos este tiene sombrero, en otros textos no. En este caso puedo poner S cuadrado de X, haciendo referencia a que es la varianza de la variable X, ¿no? La varianza muestral de la variable X. El numerador es exactamente el mismo, solo que en el denominador hay un rezago de una unidad, ¿no? De un n-1, un n-1, ¿ya? Este es el estimador de la varianza poblacional y se denomina comúnmente como la varianza muestral, ¿no? Se conoce como la varianza muestral. Se parece mucho al sigma cuadrado de X sombrero, ¿no? Solo el denominador es la diferencia. Este tiene la particularidad de que este sí es insesgado. Este sí es insesgado. Bueno, y eso lo vamos a ver con más calma en el capítulo siguiente, ¿no? Este lo vamos a ver con más calma en el capítulo siguiente, ¿ya? Pero es importante ya empezar a mencionar que este es un estimador bueno, un candidato para la varianza poblacional, ¿no? Para la varianza poblacional. Y este ya depende exclusivamente de los datos de la muestra, ¿no? Depende únicamente de los datos de la muestra. ¿No? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿no? Teniendo esto en cuenta, ¿no? Teniendo esto en cuenta, es importante conocer, ¿no? Es importante conocer la distribución, ¿no? La distribución muestral de la varianza muestral, ¿no? Del estimador de la varianza muestral, ¿no? Del estimador de la varianza muestral, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Bueno, si este es nuestro estimador, ¿no? Si este es nuestro estimador, quisiéramos saber qué forma tiene su distribución muestral, ¿no? ¿Qué forma tiene su distribución muestral? Para eso voy a incorporar aquí un ejemplo en el R, ¿no? Un ejemplo en el R. Un poco simulando lo del teorema del límite central, ya un poco simulando lo del teorema del límite central, ¿no? Vamos a poner, supongamos que tenemos una población de, no sé, 10.000 individuos, 10.000 personas, ¿no? 10.000 personas. Supongamos que tenemos una población de 10.000 personas y se sacan muestras, ¿no? Y se sacan muestras, de tamaño, le pondremos unas muestras de tamaño 20, por decir, ¿no? 20. Simular el comportamiento de la distribución muestral, de la varianza. Habíamos hecho esta simulación para el teorema del límite central y habíamos visto gráficamente que la distribución de nuestra simulación se parecía a una normal, ¿no? ¿Qué tal si hacemos ahora algo parecido pero para la varianza, ¿no? ¿Qué tal si hacemos algo parecido ahora pero para la varianza? Entonces voy a simular que tengo mi variable x, que es una variable cualquiera. Voy a poner que esta variable x es una uniforme, digamos, ¿no? Es una variable uniforme. Voy a simular los 10.000 personas. Pensemos que son edades entre 10 y 70 años. Entonces aquí tengo una variable simulada, ¿no? Una variable simulada para 10.000 individuos, ¿no? Tengo 10.000 edades distintas, ¿no? 10.000 edades, bueno, un dato de 10.000 personas con sus edades, ¿no? Este es como mi universo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué tal si nosotros simulamos la distribución muestral? Puedo sacar una muestra de esta población, una muestra de tamaño 20, dice, ¿no? Sacaré esta muestra, ahí están la muestra de algunas edades de estas personas, ¿no? Una muestra de tamaño 20. Ahí está, a ver, una muestra de tamaño 20. Más lo voy a acceder para ver mejor esto. Una muestra de tamaño 20. Antes lo que habíamos hecho para estudiar el teorema del límite central era que sobre esta muestra sacábamos
la media y estudiábamos todas las medias de las muestras posibles, ¿no? De las 10.000 muestras posibles o las 1.000 muestras posibles. Vamos a hacer algo muy parecido ahora, pero sacando la varianza. ¿Qué tal si yo saco la varianza de estos 20 datos, ¿no? Algo bien bueno de los software estadísticos es que el comando de varianza, ¿no? El comando, por ejemplo, en el ERE hay un comando de var, que es la varianza, ¿no? Este comando var, en el caso del ERE, y en todos los software estadísticos sucede lo mismo, es el equivalente a la fórmula que hemos puesto acá. Es el equivalente a esta varianza muestral. El var es exactamente esta fórmula, ¿no? Con el n-1. Entonces, eso porque todos los software estadísticos asumen que estamos trabajando sobre muestras, ¿no? No, los software estadísticos no trabajan con esta fórmula de la varianza poblacional, ¿no? Todos los software estadísticos trabajan asumiendo que estamos trabajando con muestras y calculan esta varianza, ¿no? Por si acaso, ¿no? En el caso de los software estadísticos que hay, ¿no? Algunos software estadísticos hacen algunas diferencias de esto, ¿no? Entonces, va a ser mucho más fácil eso. ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo? Que de cada una de las muestras que se saque, por decir, saco esta muestra, la guardo en un auxiliar, no saco esta muestra, ahí están los datos, y a esta muestra le saco la varianza. Es decir, estoy calculando la varianza muestral, ¿no? Su varianza muestral, 286. Voy a repetir este proceso, ¿cuántas veces? Unas 1000 veces, para aproximarnos a la forma que tenga su distribución muestral, para ver, tal vez se parece una normal, ¿no? Tal vez se parece una normal. Veremos si eso sucede. Entonces voy a repetir esto unas 1000 veces. Para esto voy a tener mi estimador de la varianza muestral, voy a tener mi S-bar, digamos, mi estimador de la distribución de la varianza. Entonces, igual que antes, un valor nulo acá. Entonces hago un for en i igual a 1 hasta acá. Acá va a ser la cantidad de simulaciones que voy a hacer, ¿no? Voy a hacer unas 1000 simulaciones para entender cómo funciona esto. Y en este caso lo que haría es, saco la muestra, una vez que saco la muestra, le calculo la varianza a esa muestra y esa varianza la almaceno en mi colección de estimaciones, ¿no? En el S-bar, en la posición IS. Es lo único que estaría haciendo, ¿no? Voy a repetir el proceso para que todo inicialice. Ahí está. Ya tengo mi S-bar, ¿no? ¿Qué es este S-bar? Es una simulación de la distribución muestral, ¿no? Estoy como sacando 1000 muestras posibles. De cada una de esas 1000 muestras posibles le calculo la varianza y la varianza, ¿no? ¿Qué me interesa de estas 1000 muestras posibles que he estudiado? Es entender más o menos si tiene algún patrón en su distribución, en su forma, ¿no? Entonces le puedo hacer un gráfico de densidad para compararlo. Tal vez se parece a una normal, ¿no? Le hago un plot density bar. ¿Qué dicen? ¿Se parece a una normal? ¿No se parece a una normal? Le voy a poner en el centro, a ver si me da. En el centro le voy a poner la media, ¿no? La media de esto, para ver si está ahí la media o no, ¿no? En el centro le voy a poner una línea vertical que sea la media de los datos originales en color rojo. Perdón. Outline. Bueno, no sería esto. Sería el bar. Sería algo así, ¿no? Incluso esto debería ser... la forma más correcta sería esta, ¿no? ¿Les parece que es una normal? ¿Se parece a una normal? ¿Qué dicen? ¿Alguien nota algo extraño? Está centrada en la media, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, que esté centrado en la media, ¿no? Por eso es insesgado también, ¿no? Podemos decir que sí es insesgado, pero ¿será una normal?
A ver, voy a dibujar otras líneas horizontales a una desviación estándar, ¿ya? A una desviación estándar de diferencia a los costados, ¿ya? A ver, para ir mostrando si es una normal. Entonces, esto sería algo así. Una línea vertical que sea... a una desviación estándar, esto se comporta así. Esto es a una desviación estándar, ¿no? En teoría, mientras me voy alejando, esto deberían ser valores similares, ¿no? Esta es una desviación estándar. A dos desviaciones estándar, vamos a ver cómo es a dos desviaciones estándar. Ahí está, tres desviaciones estándar, ¿no? ¿Será que es una normal? ¿No? En teoría todos deberían parecerse, ¿no? ¿Qué dicen? Notan que si analizamos las colas, ¿no? Si analizamos las colas, por ser simétricos, este pedazo de acá debería parecerse a este pedazo. Este pedazo debería parecerse a este pedazo y este otro pedazo debería parecerse a este otro pedazo. No por simetría, ¿no? Por simetría. Ni una normal, ¿no? Con una simulación de 1000 casos, notan que este pedazo no se parece a este otro. Este de acá no es parecido a este, ¿no? Este parece ser más grande que este otro. ¿Sí están de acuerdo? Puede decir a alguien, tal vez es un tema de la simulación, ¿no? En vez de 1000 simulaciones, ¿qué tal si hacemos 10.000 simulaciones, ¿no? Probemos con las 10.000 simulaciones para ver qué sucede. Ahí está, para 10.000 simulaciones. Mismo gráfico, pero para 10.000 simulaciones. Noten que igual el centro no necesariamente está, ¿no? Esta barrita no está necesariamente en el centro, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Es una normal o no es una normal? Parece, ¿no? Me parece una normal, parece una normal. Noten algo bien interesante. Esta cola de acá, ¿no? Pasa el 500 y se va todavía mucho más allá. Mientras que esta cola pasa el 100, no pasa el 100 y no se va tanto como el 500, ¿no? Este se va un poco más hacia la derecha, pero esta no se va tanto hacia la izquierda, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque lo que la teoría nos dice respecto a la distribución de lo que la teoría nos dice respecto a la distribución de la varianza, aquí podemos decir, ¿no? La teoría estadística, ¿no? La teoría estadística para estudiar la distribución de la varianza, ¿no? La distribución muestral de la varianza, ¿no? De la varianza. La teoría estadística para estudiar la distribución muestral de la varianza define el estudio, ¿no? Define el estudio de una nueva distribución paramétrica, ¿no? De una nueva distribución paramétrica. Paramétrica, ¿no? Es decir, esta no necesariamente es una normal. Esta no necesariamente es una normal, porque tiene esas pequeñas diferencias sutiles, digamos, como esto de las colas o el tamaño de los pedazos. Entonces, no necesariamente es una normal, pero sí existe una distribución que modela este comportamiento, ¿no? Sí existe una distribución que modela este comportamiento, ¿no?
Esta distribución que ayuda a entender, ¿no? Que ayuda a entender a la varianza poblacional, a la varianza muestral, perdón, a la distribución de la varianza, ayuda a entender a la varianza muestral, a la distribución de la varianza muestral, es la distribución chi cuadrado. Hay una distribución que se llama distribución chi cuadrado. Es la distribución chi cuadrado, ¿no? Que se le escribe de esta forma, ¿no? Es la distribución chi cuadrado, que se le escribe así, como una X cursiva con un cuadrado, ¿no? Esta distribución chi cuadrado es la distribución idónea para cuando queremos estudiar varianzas. Cuando queremos estudiar varianzas, ¿no? Estudiar a la varianza o a las varianzas, tiene que pasar todo por una chi cuadrado, ¿no? Como una chi cuadrado. La chi cuadrado es como una distribución, bueno, es una distribución de probabilidades continuas, tiene su propia función de densidad, tiene su valor esperado, ¿no? Tiene sus propias características, ¿no? Tiene sus propias características, ¿no? Esta es la distribución chi cuadrado, ¿no? Y es útil para nosotros justamente por ese punto, ¿no? De que esta distribución nos ayuda o nos va a ayudar hacia adelante a comprender la distribución muestral de la varianza, ¿no? Esta nos va a ayudar a comprender la distribución muestral de la varianza. Entonces, para entender a la distribución muestral de la varianza, antes tenemos que conocer a la distribución chi cuadrado, ¿no? A la distribución chi cuadrado. A ver, sin ir muy lejos, les voy a mostrar la forma de la distribución chi cuadrado, ¿no? La forma de la distribución chi cuadrado en un dibujo. En un dibujo les voy a mostrar la distribución chi cuadrado. A ver, la trataremos de ver. Esta es la distribución chi cuadrado. Esta es la distribución chi cuadrado, ¿no? Noten que se parece a la normal, ¿no? Se parece un poco a la normal. La pondré mejor así, ¿no? Esta es la distribución chi cuadrada. Tienen leves sutilezas, ¿no? Tanto en las colas principalmente, ¿no? Las colas tienen un cierto movimiento, ¿no? La distribución chi cuadrado tiene un solo parámetro que se le llama sus grados de libertad, ¿no? Voy a dibujar una chi cuadrado con un grado de libertad. Este es un grado de libertad, ¿no? Esa es la chi cuadrado con un grado de libertad. A ver esto para que se vea mejor. Lo pondré de 0 a 20, así. Esta es una chi cuadrado con un grado de libertad. Una chi cuadrado con 2 grados de libertad. Una chi cuadrado con 3 grados de libertad. Una chi cuadrado con 4 grados de libertad. Noten que tiene esa cola pronunciada hacia la derecha, ¿no? Que era lo que sucedía en el gráfico que habíamos visto antes. Una chi cuadrado con 10 grados de libertad, ¿no? Se mantiene esa pronunciación hacia la derecha. No, la chi cuadrado por definición es una distribución asimétrica, ¿no? Con una asimetría a la derecha, con una asimetría positiva, es decir, que la cola se alarga hacia la derecha. Pero a medida de que sus grados de libertad crecen, se parece a una normal, ¿no? Que era lo que estábamos nosotros viendo, o sea, sí parecía una normal, pero no es una normal en sí misma, ¿no? Se parece a una normal, converge una normal cuando los grados de libertad, o ese parámetro que tiende a ser muy, muy grande, ahí sí converge una normal claramente, ¿no? Pero mientras eso no suceda, ¿no? Si tenemos grados de libertad bastante pequeños, ¿no? Grados de libertad de 30, por decir, grados de libertad de 30, ¿no? Sigue manteniendo esa característica de tener una cola un poco más pronunciada hacia la derecha, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ya la siguiente clase es estudiar la forma, qué forma tiene la distribución chi cuadrado, ¿no? En términos de su fórmula y sus propiedades. Eso va a ser muy, muy rápido. Y después la vamos a estudiar en términos de su así, gráficamente, qué forma tiene la chi cuadrado y todo lo demás, ¿no?
Aparte del h cuadrado, hay otras distribuciones que vamos a necesitar, ¿no? Hay otras distribuciones que vamos a necesitar, y por lo menos vamos a necesitar a 3 distribuciones que las vamos a ver ya en la siguiente clase para ir cesando este tema. Una es la distribución chi cuadrado, que es la que nos ayuda a estudiar a las varianzas. La otra distribución se llama la distribución t de student, que sirve cuando el teorema del límite central no nos alcanza, ¿no? El teorema del límite central funciona cuando el tamaño de la muestra es mayor a 30. ¿Qué pasa cuando el tamaño de muestra es menor a 30? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces ahí dice, aparece la t de student y dice, bueno, para muestras menores a 30, el comportamiento de una distribución muestral de la media puede ser reemplazada con una t de student, por ejemplo. Y finalmente vamos a ver a la distribución f de Fisher, ¿no? Que está más orientada a conocer el cociente entre varianzas. ¿Qué tal si en vez de estudiar la diferencia de medias, quisiera estudiar el cociente de dos varianzas? El cociente de dos varianzas, ¿no? De dos poblaciones, me puede servir para saber si una población tiene mayor variabilidad que otra, ¿no? ¿Hay mayor variabilidad en un grupo o en otro? Para eso puedo estudiar el cociente de varianzas. Y para estudiar el cociente de varianzas, es necesario estudiar la distribución de Fisher, ¿no? Entonces, esas 3 distribuciones las vamos a ver en la siguiente clase. No vamos a entrar a mucho detalle respecto a su formulación o algunas demostraciones de esas, sino que más en el sentido práctico nuestro, ¿no? Quiero saber para qué sirve la distribución y cómo se usa ya para las distribuciones muestrales que vamos a ir viendo, ¿no? Y ya con eso terminaríamos nuestro tema 2 de distribuciones muestrales, ¿no? Viendo esas 3 distribuciones estadísticas que dan un soporte a ciertos estimadores, ¿no? Dan un soporte a ciertos estimadores. Ya. ¿Preguntas, dudas hasta esta parte? Ya. Entonces, a ver, simplemente como recordatorio, nuestro examen va a ser el siguiente lunes 26, ¿no? Lunes 26. Al siguiente lunes 26. El 19 vamos a acabar, yo creo ya con esta sesión, con este tema. Tal vez algunos ejercicios más podamos incorporar. Y bueno, el 21 posiblemente sea feriado. Bueno, tengan a suetos ustedes, ¿no? Bueno, y también yo por el tema del Día del Estudiante. Así que directamente nos veríamos tal vez el lunes 26, después de la clase del siguiente lunes, ¿no? Ya para el examen, ¿no? El examen nuevamente va a ser presencial. Yo les voy a comentar las características. Espero el lunes 19 o en esa semana, ¿no? Pero sí, el examen sería presencial en el aula de la materia, ¿no? Ya, entonces más detalle la siguiente semana, ¿no? Respecto a lo que preguntaba Nazamet, sí, voy a revisar qué está pasando con los apuntes, porque sí, deberían cargarse hasta esta parte, pero lo voy a revisar esta semana para ver que todo esté bien, ¿ya? Cuando lo solucione les comento, por favor. Ya. Entonces, no sé si hay consultas, comentarios. Una consulta, Sí. más o menos, ¿a qué valor tiene que tender o tienen los grados de libertad para que la distribución chi cuadrado tienda o se parezca a una normal? Eh, Cuando estudiamos esa distribución van a ver que a medida de que se vuelve muy grande, ¿no? Por decir, no sé, es que igual depende del h cuadrado, pero el teorema del h cuadrado con la normal dice que mientras los grados de libertad sean muy grandes, ¿no? Esto va a ser cada vez más una normal, ¿no? Una regla de eso, habría que hacer algún test estadístico, ¿no? Habría que hacer algún test estadístico, pero igual, ¿no? Por ejemplo, a un 30 parece que no. Podemos ir probando por decir, ¿no? 700 grados de libertad, por ejemplo, ¿no? Algo muy extremo. 700 grados de libertad, lo voy a poner así para que se vea. Van a ver que prácticamente ya es casi una normal, ¿no? Prácticamente casi una normal, ¿no? Pero cuando los grados de libertad son muy bajos, ¿no?
no se comporta, ¿no? Como una normal, ¿no? Hay varias restricciones que vamos a ir viendo para utilizar la chi cuadrado, la t de Student y la Fisher, ¿no? Si bien es cierto, hemos dicho la chi cuadrado es para varianzas, para usar la chi cuadrado hay que hacer varios supuestos en el uso, ¿no? Y lo mismo para la t de Student y para la Fisher, ¿no? Pero sí, capaz que, a ver si lo vemos con 100, lo pondría así de 50 a 100 a 200, ¿no? Todavía, por ejemplo, sigue habiendo esa cola, ¿no? Esa cola de acá. Y no hay un valor referencial, ¿no? Lo único que dice la teoría es que a medida de que los grados de libertad avanzan, o se tienden al infinito, se comporta como una normal, ¿no? Aquí, por ejemplo, aún incluso con 100 grados de libertad, noten que acá esta curva, ¿no? Cuando se cierra, no necesariamente, no debería ser simétrica casi en el 50, pero no es, ¿no? Esta está un poquito más levantada, ¿no? Está un poquito más levantada, ¿no? Entonces, capaz que esa se pueda verificar con alguna simulación, ¿no? Ir probando, ¿no? Avanzan los grados de libertad, ¿en qué momento converge a una normal? Haciendo test estadísticos, por ejemplo, ¿no? Hay una materia en estadísticas que se llama estadística no paramétrica que un poco evalúa ese tipo de cosas, ¿no? Cuando una distribución converge a otra y tener un test estadístico que nos diga, ¿no? En este punto converge, por decir, ¿no? Por el momento el teorema lo único que nos dice es que el grado de libertad tendiendo al infinito se parece a una normal, ¿no? Ya. ¿Alguna consulta más? ¿Comentarios? Ya, súper. Entonces terminamos acá y nos vemos el día lunes. Nos vemos. Chao, chao.